Hola, soy Michel Wassouf de la empresa Energy House y hoy voy a hablar en la jornada de Bioeconomics sobre las ventajas de la ventilación controlada para la salud nuestra dentro de los edificios. Primero voy a explicar brevemente lo que es la ventilación controlada. De hecho, es un concepto bastante parecido a lo que el ser humano tiene en su cuerpo, como la ventilación, la respiración a través de los pulmones. Aquí, en este caso, el pulmón de la ventilación controlada es una caja que se llama máquina de ventilación. Tiene dos ventiladores y hace que el aire del exterior, en este caso vemos el aire del exterior que está en azul oscuro, pasa por esta máquina de ventilación, atraviesa una caja que es un recuperador de calor que tiene sus ventajas energéticas, sobre todo para edificios de bajo consumo, y luego atraviesa un filtro para filtrar las partículas y poluciones del exterior y entra de modo limpio hacia el interior. En este esquema lo vemos de color rojo, ¿no? A su vez, el aire viciado de cocinas y baños, en este caso los conductos en color rosa, pasan hacia el exterior movido por un ventilador y salen expulsados hacia el exterior del edificio. La propia máquina de ventilación, pues la vemos aquí en una imagen. De hecho, es una máquina que no tiene tampoco tantas complejidades a nivel de tecnología. Dispone de dos ventiladores que hacen que el aire, desde luego, se ha de mover de modo controlado desde el interior hacia el exterior y viceversa. Y luego tiene una caja que es este recuperador de calor. Y a nivel de salud, lo interesante, y si vamos a la izquierda para mirarnos el esquema, pues son estos filtros. Sobre todo lo que nos interesa es un filtro que se llama F7, que hace que el aire del exterior pues viene prefiltrado y pasa ya temperado hacia el interior, atraviesa este filtro F7, que es un filtro muy fino, y aquí esto nos garantiza una calidad del aire bien alta a nivel de salud en las estancias interiores. Aquí en esta imagen vemos pues un ejemplo de un recuperador, una caja de recuperador de calor. Vemos, si hacemos una imagen detallada, que se trata de una malla de conductos. De hecho, a la derecha, esta malla, pues aquí corresponde a un recuperador de canales contracorrientes. Hay diferentes tipos de recuperadores de calor. No voy ahora a entrar en las diferencias de estos subtipos, pero esto hace que la energía que viene, por ejemplo, en verano cálida desde el exterior, luego deja una parte de esta energía hacia el aire ya acondicionado, que está en el interior acondicionado, y con lo cual pues se hace como como recuperación de calor, y de este modo puedo ahorrar una gran parte de la energía, tanto para enfriar el edificio o calentar el edificio. Esta tecnología ya existe desde hace más de 20 años, sobre todo en los países escandinavos. Ha empezado ya en los finales de los años 80, con lo cual es una tecnología muy madura. Hay fabricantes en España ya propios que fabrican estos sistemas. Vemos, hay desde recuperadores de tamaño muy grande, como para bloques de viviendas. En este caso son bloques de casas pasivas en Austria que se ponen encima de la cubierta, hasta máquinas de pared para uso de viviendas unifamiliares o máquinas de techo. Incluso hay sistemas descentralizados que se meten directamente en la pared del exterior y hacen una ventilación descentralizada. Entonces, a nivel de
de confort y de salud, hay que tener, pues, controlar una serie de requisitos, sobre todo a nivel de confort, el confort acústico, con lo cual hay que, a la hora de ejecutar estos sistemas de ventilación, también a la hora de dimensionarlos, de proyectarlos, hay que procurar, bueno, seguir una serie de pautas para que no haya un ruido, no se percibe un ruido dentro de las estancias cuando yo quiero dormir, pues desde luego no quiero tener una emisión acústica más allá de los 30 dBA, decibelios, porque pues, esto puede tener consecuencias al sueño mío a lo largo de la noche, ¿no? Por esto, nosotros como certificadores Passive House, cuando se certifican casas, como por ejemplo hoteles, pues ahí vamos con un aparato para medir esta emisión acústica para comprobar que realmente cumple con los altos estándares de confort de Passive House. También hay unos requisitos de confort en términos de velocidad de aire. Esto es una imagen de lo que se ha medido de velocidades de confort del aire, ¿no? Porque no quiero, si estoy dentro de un espacio en el interior, tener una molestia de corrientes de aire, cosa que conocemos muy bien de los aires acondicionados más tradicionales, ¿no? A la derecha vemos una imagen de un aparato que sirve para medir los caudales de aire. Esto también es importante en los procesos de certificación Passive House para asegurar que realmente el caudal de diseño también se ha ejecutado de modo correcto, ¿no? Estos son pasos más bien de control de calidad en la ejecución de la obra. Si vamos ahora al tema de la salud, pues ya he dicho que los filtros es un concepto muy interesante en estos conceptos de ventilación controlada. Vemos estos filtros que habéis visto antes en el esquema. Esto será el filtro limpio, me imagino, ¿no? Y aquí veis un filtro sucio, un filtro que es lo que nos encontramos después de, en este caso, 3 meses de filtrar el aire en el centro de Madrid, en una casa pasiva en Madrid. Entonces, os podéis imaginar la porquería que estamos, perdona la palabra, pero la estamos respirando dentro de nuestras habitaciones, de nuestras viviendas, sobre todo en las grandes urbes o en las ciudades nuestras, ¿no? Y más aún ahora con la crisis sanitaria, donde ya pasamos más tiempo dentro de las viviendas o de las estancias, pues más hay que procurar en facilitar un sistema de salud dentro del hábitat, ¿no? De hecho, aquí un análisis de la concentración de dióxido de nitrógeno en el norte de Italia es, digamos, la contaminación de la industria y del tráfico de esta parte, ¿no? Y curiosamente, si os recordáis, es precisamente esta parte donde había muchas infecciones de COVID, ¿no? Entonces, existe una de las hipótesis de que esos factores de estrés continuo para la gente que está expuesta toda su vida a estas emisiones, pues va a tener también una sensibilidad mayor para coger enfermedades de pulmones, etcétera, ¿no? Los filtros se regulan en una norma ISO, la norma 16890, que pues establece una clase de filtros que se caracterizan pues por un filtro muy fino de PM1, que en principio solo se utiliza en espacios tipo hospitales, en quirófanos, etcétera. Nosotros lo que se utilizan en las casas pasivas suele ser el filtro PM2,5, que realmente es capaz de filtrar una gran parte de los hongos y de las bacterias, con lo cual se supone que no deja pasar también los virus cuando están puestos en las gotas de agua que puede haber en el exterior si es que haya este tipo de contaminación, ¿no? Hay diferentes tests de filtros que aquí no voy a entrar más en detalle de la definición de la
norma ISO. Mostraros que fabricantes en España ya me ofrecen este tipo de filtros, o sea, no tengo que ir a comprarlo desde China o desde otros países del mundo, sino pues tengo aquí el know-how de la industria ya para hacer también, fabricar este tipo de filtros, ¿no? Esto también son pues un poco la comparativa entre la antigua norma de filtros que trabajaba con los conceptos del F7, F9, G4, pues esto ahora, de hecho, pues tiene una nomenclatura algo diferente. Ahora os voy a mostrar, un poco entro en la parte principal de mi intervención, un estudio muy interesante que se llevó a cabo en Austria en una monitorización a lo largo de 2 años en 123 viviendas, porque se pretendía ver cuáles son realmente las ventajas de un sistema de ventilación controlado, tal como lo he explicado ahora, y un sistema de ventilación tradicional por ventanas. No digo que la ventilación por ventanas sea algo malo, simplemente que en condiciones de estrés de clima, sea térmico o de contaminación, la ventilación controlada puede tener ventajas muy interesantes, ¿no? Y si entramos en esta comparativa de estos 123 viviendas, vemos a lo largo de estos 2 años la cantidad de la TVOC, lo que quiere decir así, es el Total Volatile Organic Components, o sea, es la cantidad de sustancias orgánicas en el aire interior y que, o sea, esto tanto aquí se hizo en el salón y en el dormitorio, y que me muestra cuanto más alto, desde luego, esta concentración, que la curva superior, la que estoy marcando, es la concentración de las viviendas con ventilación manual y la comparativa a las viviendas con ventilación controlada, con lo cual claramente vemos que aquí hay un mejor performance, ¿no?, de la vivienda con la ventilación controlada. En color naranja os he puesto lo que es un valor límite fuertemente significativo según la norma técnica de medición de la bioconstrucción, y vemos que es un tema a tener en cuenta, sobre todo para la salud de los usuarios, ¿no? Esto también es lo mismo, pero puesto más de otro modo gráfico. Vemos las curvas de la ventilación por ventanas y lo que se midió, digamos, el promedio por la ventilación controlada a lo largo del año 2013 y del año 2014. Lo mismo se hizo con el formaldehído. Si bien sabemos, el formaldehído es una sustancia que puede provocar enfermedades graves, ¿no? Y aquí otra vez la diferencia entre la concentración de formaldehído, sobre todo esto viene emitido por ejemplo, muebles de tipo conglomerados de madera, o bien también de sustancias de plástico, de un parquet, un laminado artificial que me va a emitir una serie de emisiones. Entonces, esto es la curva de la ventilación natural y más abajo la curva de la ventilación controlada. En este caso se comparó la cantidad de esporos en el aire. O sea, esto es un tema que se traduce en un peligro de crecimiento de hongos de moho en las paredes o en los muebles, ¿no? Cosa que también es un riesgo para la salud nuestra dentro de las instancias. Entonces tenemos aquí los valores medidos de la ventilación convencional y de la ventilación con un sistema controlado, ¿no? Y aquí otra vez la referencia de concentración en el aire exterior. Entonces todo lo que es por encima ya es una concentración mayor de esporos
en el aire dentro de la vivienda. El CO2 es un agente que es fácilmente medible y es un parámetro de la calidad del aire, por eso pues, en muchas monitorizaciones se hace sobre todo la medición del CO2 y aquí vemos la concentración de CO2 que va hasta 4.000 ppm, ¿no? Un poco el Passive House pues recomienda que no superemos un valor por encima de 1.500 partes por millón de CO2. De hecho, la normativa española se queda aún por debajo, o sea, me marca en muchos casos una concentración de 1.000 como límite, pero bueno, entre 1.000 y 1.500 es una concentración todavía aceptable bajo la perspectiva, ¿no? del estándar Passive House, y vemos que la ventilación controlada, pues aquí también tiene un performance claramente mejor respecto a la ventilación tradicional. Otro tema es el tema de lo que ya he dicho antes, el ruido de estas máquinas, ¿no? En principio, 25 dBA es el límite de lo que es el silencio, digamos, el ruido de fondo, ¿no? Hasta, bueno, a partir de 30 ya es claramente un ruido perceptible, con lo cual, sobre todo para los dormitorios, no debería estar muy por encima de los 25 dBA, ¿no? Y lo que es normalmente de estas máquinas, el modo donde más se utilizan, trabajan, es el modo amarillo, o sea, es la velocidad 2. Y aquí vemos que tienen resultados súper buenos, o sea, en estos rangos por debajo de 20 dBA, digamos, el ser humano no es capaz de oír ningún ruido. Y para terminar esta comparativa, el tema del radón ahora ha entrado, ¿no? en la nueva normativa del Código Técnico, con lo cual también es un tema a tener en cuenta a la hora de diseñar los edificios. Vemos también el límite de radón según son 60 becquerelios por metro cúbico, que es un valor significativo según la norma técnica de medición de la bioconstrucción. Y vemos que en los valores de referencia de base, la ventilación convencional, hay una serie de valores por encima de este valor límite recomendable, y en la ventilación controlada pues tenemos casi siempre resultados muy buenos por debajo de estos 60 becquerelios, ¿no? Otra imagen también de un test que se hizo en una casa pasiva, donde se midió el radón, la concentración del radón, y durante el funcionamiento de la máquina, pues las concentraciones estaban claramente por debajo de los valores límites, y en este punto aquí que estoy marcando ahora, así de modo un poco salvaje, perdonad, cuando se apagó la máquina es cuando subió el valor de la concentración del radón, que indica que la ventilación controlada sí que me va a dar resultados de concentraciones inferiores. Es lógico, porque estoy ventilando continuamente con el aire exterior, con lo cual estoy quitando estas posibles, ¿no? concentraciones de radón que podría tener, sobre todo en las plantas bajas o las plantas que están en conexión con los sótanos, ¿no? Un estudio también muy interesante que me gusta bastante es un estudio de un paciente de Alzheimer donde se registró la concentración de CO2 en el dormitorio durante diferentes noches, y se registró también los movimientos, digamos, de comportamiento, lo que aquí veis, el comportamiento agitado durante de la noche, y son estos, digamos, puntos donde se notó que el paciente, bueno, la persona está como nervioso en la cama, y que curiosamente coincidían en muchos casos con la alta concentración de CO2, o sea, con la mala calidad del aire de esta estancia. Y con esto, en principio, agradecer
la paciencia de los oyentes. En principio, pues ha sido unas pinceladas así muy básicas de en este caso, las ventajas de la ventilación controlada. Digo que es un concepto poco conocido en España, pero que vale la pena pues acercarse hacia este concepto de modo pues menos emocional, ver cuáles son sus ventajas y desde luego no hay que olvidar que las ventanas siempre las vamos a abrir para escuchar los pájaros del exterior y abrazar sea el invierno o verano o cualquier época del año. Muchas gracias por mi parte y hasta luego.